El fiscal coordinador del equipo especial Lavallato se encuentra con nosotros aquí en los estudios, Rafael Vela. Doctor, muy buenas gracias. Gracias, muy buenas noches por estar con nosotros aquí. Me decía usted que antes del 9 de marzo será imposible la llegada de Alejandro Toledo. ¿Y esto por qué? Sí, muy buenas noches. Muchas gracias a usted por la invitación. Esto es porque en un primer momento el señor Alejandro Toledo fue notificado de la decisión del gobierno de los Estados Unidos de su entrega física ya para culminar el proceso de extradición. ¿Esto ocurrió ayer? Esto ocurrió el día de ayer. El señor Toledo manifestó claramente de que no se iba a entregar a la justicia. Era una posibilidad. Era una posibilidad, evidentemente, dentro de las circunstancias de que él pueda, digamos, contemporizar la decisión ya tomada y las circunstancias de su estado, y que él pueda facilitar la posibilidad de su entrega física de inmediato. Pero eso no se produjo. El señor Toledo, según lo que hemos sido informados, adujo de que todavía está pendiente una apelación de un habeas corpus que él interpuso, sí es cierto, que él interpuso contra el juez Thomas Hickson, que es quien certificó la extradición del señor Toledo en el mes de septiembre del año 2021. Evidentemente, dentro de lo que corresponde a su trámite, eso es cierto, pero eso no condiciona de forma alguna al gobierno norteamericano para su entrega. Y eso es lo que ha sucedido formalmente, que las autoridades norteamericanas conocen de esta audiencia que estaba programada para el día 9 de marzo, coincidentemente con la que se ha planteado ahora, dada la decisión del señor Toledo de no ponerse a derecho y no entregarse a la justicia norteamericana. Entonces, lo que ha sucedido es que las autoridades norteamericanas han solicitado la revocatoria del arresto domiciliario y de la fianza correspondiente que se había establecido para poder garantizar su libertad y la condición en la que estaba en este momento en el proceso de extradición. Entonces, eso ha generado que también ya se haya programado la audiencia revocatoria para el día 9 de marzo, coincidentemente con la audiencia de apelación del habeas corpus contra el juez Hickson. Entonces, vemos que esta es una coincidencia, pero que creo que se trata también de la perspectiva clara en la que podemos ser optimistas de que la entrega del señor Toledo es inexorable, que es parte realmente del trámite que corresponde dentro de la decisión del señor Toledo de no entregarse, pero se trata del mismo juez que ha certificado la extradición, así que podemos, creo que de manera coherente, no va a evitar que el señor Toledo llegue al Perú y que finalmente rinda cuentas ante la justicia. Lo hace por el caso Interoceánica, pero no por el caso Ecoteva. Él tiene dos investigaciones, ¿es correcto? Así es. El señor Toledo tiene además dos mandatos de prisión preventiva, uno por el caso Interoceánica y el otro por el caso Ecoteva. Pero el caso Ecoteva ha sido presentado con posterioridad al caso Interoceánica, de tal manera que la extradición está certificada, está ordenada su entrega por exclusivamente el caso Interoceánica. Eso podrá merecer en el futuro una ampliación de extradición en el caso del señor Toledo, que incluye también en el caso Ecoteva a su cónyuge, la señora Elian Karp, que no está incluida dentro del trámite del caso Interoceánica. En otras palabras, cuando el señor Toledo ponga un pie en el país, se activará la medida de prisión preventiva que tiene por el caso Interoceánica y el señor Toledo tendrá que integrarse a la etapa procesal en la que se encuentra su caso, que es la del control de acusación. Claro, para que el televidente entienda mejor, es más o menos lo que ocurrió con Alberto Fujimori. Es decir, Alberto Fujimori es extraditado de Chile, pero con el transcurso de las investigaciones y del tiempo, se va solicitando al país que lo extradita, que amplíe, ¿no es cierto?, los delitos por los cuales había sido extraditado para permitirle a la autoridad peruana hacer su trabajo, porque la extradición es solo por un caso en particular, en este caso la Interoceánica. Ecoteva incluye a Elian Karp y el día de hoy hemos conocido sobre algunos trámites que estaría haciendo la señora Karp para eludir la acción de la justicia. ¿Qué le preocupa al equipo especial? Mire, en general, el decaimiento del arraigo de la señora Karp, porque la entrega del señor Toledo implica que hay una ruptura del núcleo familiar que existía entre ellos y que por tanto también es posible que pueda eludir la acción de la justicia. No hay que olvidar que la señora Karp... un pasaporte ella, ¿no? Sí, nosotros hemos presentado los informes reservados correspondientes de oposición. La señora Karp además es ciudadana belga y Bélgica no extradita a sus connacionales. Podemos inferir válidamente que si la señora Karp logra viajar de los Estados Unidos hacia Bélgica, muy probablemente existiría un estatuto de impunidad que no permitiría que la señora Elian Karp finalmente
rinda cuentas a la justicia peruana de manera conjunta con el señor Alejandro Toledo, por un caso gravísimo, que es el de la adquisición, una serie de adquisiciones inmobiliarias con el dinero espurio, ilícito, obtenido justamente del caso Interoceánica. Entonces, como tal, ya nosotros hemos formulado nuestras oposiciones argumentativas de por qué no solamente no se le debe entregar el pasaporte, sino que adicionalmente se deberían tomar todas las precauciones como se hizo en el caso del señor Alejandro Toledo en su oportunidad. Recordará usted que el señor Toledo fue privado de su libertad preventivamente dentro de la justicia norteamericana. Eso, bueno, luego tuvo un curso causal distinto por la pandemia del COVID-19, por la edad del señor Toledo, por su estado en el que se encontraba. Pero, de hecho, en este momento para nosotros justifica plenamente que las autoridades de Norteamérica puedan tener dentro de sus precauciones la señora Karp tiene varias nacionalidades, ¿es correcto? Bueno, la señora es peruana, es belga, sí, ¿no? Bueno, es además de origen judío. Francés también. Francés creo que no tiene esa nacionalidad. Me parece que tiene familiares, el papá. Sí, puede ser que tenga algún origen, pero nacionalidad como tal es de Bélgica. Pero el riesgo y de Perú. En concreto es real de que ella pueda finalmente, porque ya el trámite está iniciado, eso es algo que puede corroborar la Fiscalía. Y además lo que puede terminar sucediendo es que como ellos entregaron sus pasaportes como parte del mandato judicial de arraigo de su cónyuge, en el caso de la señora Karp también se hizo ahora, que el señor Toledo completa el proceso de extradición, pues seguramente quedará pendiente si es que al final de cuentas esa solicitud de devolución pueda materializarse, porque como comprenderá, esa entrega se hizo en base al proceso de extradición que afrontaba su cónyuge, pero ese proceso ya culminó y con la entrega física quedaría que eventualmente pueda devolvérsele el pasaporte y ella no tiene ninguna medida restrictiva, podría volar directamente a Bélgica y eso, por supuesto, complicaría notablemente las condiciones de lo que ahora en el Perú se exige, que es su presencia para responder por estos graves cargos, en los que además ya tiene una acusación. La señora Kilian Karp tiene una acusación por 16 años de pena privativa de libertad por el delito de lavado de activos en el caso de Coteo. Igual que su esposo Alejandro Toledo. Ahora, en el caso de Interoceánica, ¿cuánto sería la pena que se le podría imponer? ¿Cuál ha sido la solicitud fiscal? Porque escuchábamos a uno de los abogados entrevistados por nuestro reportero y decía que pasaría en la cárcel 8 o 9 años. Bueno, esa no es la expectativa del Ministerio Público. El Ministerio Público ha presentado un requerimiento acusatorio por 20 años de pena privativa de la libertad. La pena, finalmente, si se le declara culpable al señor Toledo, es regulada de alguna manera, dosificada por parte de los jueces, que establecen ya la pena concreta al caso particular, pero podría ser incluso esos 20 años que ha solicitado la Fiscalía. De hecho, la Fiscalía ha presentado toda la evidencia que corresponde para que el señor Toledo sea sentenciado a 20 años de pena privativa de la libertad. Puede suceder que los jueces, si declaran culpable y estiman que pueda ser una pena menor, evidentemente eso puede pasar, ¿no? Pero la proyección y la estimación del Ministerio Público, que además tiene un caso muy sólido, ya ahora no solamente por lo que pueda proyectarse a través de su acusación, sino por lo que también la justicia norteamericana ha convalidado, en donde hay evidencia sumada del proceso de colaboración eficaz de la empresa Odebrecht y sus ex ejecutivos, y también el proceso de colaboración del señor Joseph Maiman. Sí, a propósito de ello, hace poco hubo dudas sobre la continuidad de la colaboración de Odebrecht en las investigaciones de Lavallato. En el caso de Toledo, el testimonio de Maiman es contundente y eso es lo que permite cerrar el círculo en torno, ¿no? Sin embargo, ¿en qué situación se encuentra la colaboración de los funcionarios de la empresa Odebrecht? Plenamente restituida. La colaboración eficaz está surtiendo todos sus efectos en el caso de Odebrecht. De hecho, se están tomando todas las declaraciones en el Brasil que habían sido en su momento reprogramadas, producto de este impasse que hubo, una turbulencia propia de las negociaciones que se dan dentro del contexto de ejecución de la colaboración eficaz. Eso ha sido completamente superado, de tal manera de que estamos a la expectativa de que eso se pueda cumplir y que finalmente los ex ejecutivos de la empresa Odebrecht, y especialmente el señor Jorge Barata, que es un testigo además que tiene una trascendencia propia dentro del caso Interoceánica, comparezca a la acción de la justicia, porque el señor Jorge Barata es colaborador eficaz en el Perú. Directamente él debe responder también por sus obligaciones. De tal manera que para eso ya se cuenta con toda la evidencia que creemos que será suficiente como para que el señor Toledo, el día que llegue al Perú y luego de integrarse a la fase procesal correspondiente, finalmente luego de un juicio oral pueda ser sentenciado
y que su culpabilidad para nosotros estaría claramente demostrada con toda esa evidencia. No es el único investigado, porque nos explicaba la procuradora Carrión también que la indemnización que se está pidiendo, la reparación civil, que son más de 1.000 millones de soles, comprende una reparación solidaria que pagarían los investigados. ¿Cuántos son los investigados en el caso Interoceánica? Y además de Toledo, ¿quiénes hay son? personas jurídicas, hay varias otras personas, ¿no?, que están también involucradas dentro del caso. El caso está en una etapa intermedia de control de acusación, ya hay una acusación fiscal al respecto. Entonces, como tal, esa fase de saneamiento superada determinará un juicio oral, ¿no? Yo no tengo exactamente el detalle. ¿Y en cuánto tiempo podría iniciar el juicio contra Mire, Alejandro eso Toledo? dependerá mucho también de la presencia del señor Toledo. Seguramente todo eso se va a agilizar una vez que el señor Toledo esté en territorio peruano. Pero de hecho, el señor Toledo ha presentado su defensa también activa en el caso Interoceánica. El señor Siu es un abogado conocido que permanentemente ha presentado todos los argumentos de defensa del señor Toledo, que se le ha respetado todos sus derechos fundamentales. No hay ningún mecanismo por los cuales él pueda eludir o retrasar, digamos, más allá de un mes su llegada a nuestro país. Mire, nosotros pensamos que no, porque de hecho lo último que queda pendiente es la decisión del juez Hickson. Esa es una decisión que debería ser congruente con la propia certificación de extradición que él formuló en el mes de septiembre del año 2021, pero sin duda es un trámite que hay que cumplir. Y como tal hay que esperar cuál es su decisión. Luego de eso, la justicia norteamericana que se pronuncie. ¿La posibilidad de una fuga, por ejemplo? No, en este momento el señor Toledo tiene un arresto domiciliario y tiene una tobillera electrónica, no tiene pasaporte. Además, claro, siempre hay alguna posibilidad dentro de todas estas circunstancias, pero el riesgo es mucho menor dadas las circunstancias de cómo el señor Toledo está arraigado en los Estados Unidos. La preocupación entonces se restringe a la situación de la señora Karp. Sí, el caso de la señora Karp sí es preocupante. Los bienes de los señores Toledo Karp en nuestro país, ¿cuál es la situación? No, están incautados, están embargados, están asegurados todos ellos. En general, los bienes que están dentro del Perú ya han sido materia de medidas cautelares y de medidas de aseguramiento para el futuro pago de reparación, por un lado, y en el caso de las incautaciones, para el comiso definitivo correspondiente de ser hallado culpable el señor Toledo luego de su debido proceso. ¿Y de qué depende que también se pueda ampliar esta extradición por Ecoteva, cosa que se asegure también que proceda la extradición de la señora Karp? Mire, nosotros ya hemos presentado todo el proceso de extradición, eso está en manos de las autoridades norteamericanas. Está en manos del Departamento de Estado, el Departamento de Justicia norteamericano, que es quien representa los intereses del Estado peruano cuando se formula una extradición. Luego eso pasa a un fiscal federal. Recordará usted el rol protagónico que tuvo la fiscal Elizabeth Lapuncina en un primer momento, sí, en el caso del señor Toledo. Sucederá lo mismo en el caso de la señora Karp y también en la ampliación del señor Toledo. Pero entendemos que ese proceso va a ser mucho más rápido, considerando el conocimiento previo que ya existe en el caso Interoceánica, porque además el caso Ecoteva es un caso que está referido también en el caso Interoceánica. Se trata de dos delitos autónomos, independientes, pero ya la información es de conocimiento de las autoridades norteamericanas. La figura, para que entienda bien el televidente, es Toledo recibe un soborno, el pago de una coima, como decimos aquí, de más de 30 millones de dólares de Odebrecht para la realización de estos tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica. Y Ecoteva es la empresa a través de la cual se, utilizan los dineros productos de ese soborno, ¿es correcto? Así es una empresa domiciliada en el extranjero que recepciona el dinero de las empresas de Joseph Maiman, que por supuesto busca ensombrecer las rutas del dinero para finalmente determinar de que esos dineros llegan a blanquearse, como es el delito de blanqueo de capitales. Por eso el delito que se le imputa también es lavado de activos. Efectivamente, de adquisición de las propiedades inmobiliarias y el pago de hipotecas que se realizó en el Perú en su momento. Y ahí participa Karp y participa la madre de la señora Karp. La madre de la señora Karp también está, por supuesto, dentro del proceso de investigación. Y la señora Karp tiene un rol protagónico dentro de toda esta situación. Entonces, para nosotros es indispensable que se realicen los aseguramientos por la justicia norteamericana y se evite el peligro de fuga, que en este caso es plausible en la posibilidad de la entrega del señor Toledo y que la señora Karp, pues evidentemente, dada ya su nueva situación personal, pueda eventualmente abandonar los Estados Unidos y refugiarse en algún país. Que es un riesgo real, ¿no? Hay que decirlo así. Sí. Es un y nosotros riesgo hemos presentado ya nuestros argumentos y oposiciones correspondientes ahí. De acuerdo. La Cancillería ha saludado la decisión del gobierno de los Estados Unidos. Me parece que tenemos el tuit que publicó la Cancillería saludando esta decisión. Dice, ¿no?, de acceder a la extradición del expresidente Alejandro Toledo, comunicada ayer por el Departamento de Estado por la vía diplomática. ¿Qué acciones tiene que tomar la Cancillería, digamos, al margen de la audiencia que se tiene que realizar
realizar todavía en los Estados La Unidos? Cancillería ha tenido un rol protagónico. En determinado momento el embajador Hugo de Sela tuvo una participación activa en impulsar el proceso, en la certificación de la extradición, de tal manera que eso representa también el compromiso de que en el caso del señor Toledo nunca se violaron sus derechos fundamentales. El señor Toledo no es un perseguido político. El señor Toledo es un expresidente constitucional de la República sobre el cual penden graves casos de corrupción y de lavado de activos. Y toda la evidencia que se ha aportado es la que justifica la decisión de su entrega. En ese sentido, la Cancillería ha tenido un rol que nosotros reconocemos muy activo. Y ahora, me imagino, lo que corresponde son coordinaciones administrativas. Y que ahora son coordinaciones que se vienen llevando a cabo también de manera conjunta con el despacho correspondiente de la Fiscalía de la Nación, que es la Oficina de Cooperación Internacional, y que está, por supuesto, presentando todos los niveles de garantía y de eficiencia para que se produzca esto en la menor cantidad de días posible. Después de tantos años, tras el estallido del caso Lavallato, ¿no? Esto habrá ocurrido 2016, 2017, fines del año 2016. O sea, ha pasado muchísimo tiempo, ¿no? Entendemos que hubo una pandemia de por medio, pero también dificultades para llegar a un acuerdo con los exfuncionarios de Odebrecht, por ejemplo, para la entrega de la información, en fin, y otra serie de bemoles para el equipo que usted dirige. ¿Cómo irradia el resultado y esta buena noticia, me imagino, para ustedes y para la justicia de nuestro país, de que finalmente Toledo sea extraditado, puede ser sometido a juicio, a los otros casos que maneja el equipo especial? Miren, claro, en un primer plano hay que reconocer el trabajo del equipo del fiscal José Domingo Pérez, que es quien ha presentado toda la evidencia, ha construido el caso, lo ha potenciado y ha incorporado evidencia sustancial como son las colaboraciones eficaces para poder generar el grado de convicción suficiente como para que las autoridades de un sistema de administración de justicia distinto al Perú puedan eventualmente decidir, como ya se ha hecho, su entrega física a partir de la extradición correspondiente. Luego de ello, claro, en general, la decisión de que el señor Toledo sea entregado, por supuesto que proyecta el resto de casos también dentro de lo que corresponde ya a una fase de mayor madurez. ¿Favorece la Fiscalía, diría usted? Sin duda alguna, porque es una fase de mayor madurez. Además, hay una convalidación del trabajo que se viene realizando, yo diría que por todo el sistema de administración de justicia del país, porque el proceso de extradición es postulado por el Ministerio Público presenta la evidencia, pero finalmente el Poder Judicial es quien ordena y quien verifica que todos los requisitos de la extradición se cumplan y finalmente lo requieran al Poder Ejecutivo. Todo eso como sistema, creo que a partir de estas decisiones justifica plenamente el tratamiento que están recibiendo todas las personas que están investigadas dentro de los casos Lavallato, y que creo que dentro de esa proyección, ese reconocimiento que existe dentro del trabajo realizado permite pensar de que ya en esta fase de mayor madurez estemos ya ante las decisiones finales que el Poder Judicial debe tomar. Y en ese aspecto, si usted me permite, nosotros hemos venido siempre planteando la necesidad de que el Poder Judicial pueda generar espacios de dedicación exclusiva dentro de sus jueces. Es decir, para que dentro de los casos que ya hay 14 acusaciones, varios juicios orales que han iniciado, podamos tener jueces a dedicación exclusiva, como sucedió en el caso Fujimori y Montesinos, por ejemplo, que fue una experiencia válida, reconocida de eficiencia, y que en este caso se puede emular. El Ministerio Público tiene un equipo especial, la Procuraduría Pública tiene una Procuraduría ad hoc. ¿Por qué no podemos pensar que también el Poder Judicial podría generar jueces a dedicación exclusiva y legitimar más aún la investigación de un grave caso que nos golpeó dentro de todo aspecto social, no solamente por la cantidad de funcionarios públicos de primer nivel, expresidentes, congresistas, sino también por los propios empresarios que fueron también parte de todo este tramado. Doctor Vela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Gracias a usted. Muy Buenas amable. noches, muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos.